Hola, ¿qué tal? Hola Cookie, hola Blanca. Bueno, empezamos ya spoileando una de las obras de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora, gestora cultural. Y como sucedió con Cosiche hace un par de semanas atrás, una muestra es una extraordinaria excusa para hablar del artista de hoy, Francis Alice. Inauguró este sábado pasado en Proa 21, la parte más experimental de Proa, una muestra vinculada a Francis Alice que se llama Cuando la fe mueve montañas, que es una obra que ya tiene unos cuantos años. Por eso tiene como un subtítulo en este caso que es 2 décadas después. Porque claro, es como un proyecto que ya lleva unos cuantos años. Y bueno, me parece que está bueno hablar de obras que quizás pueden ir a ver si están por Buenos Aires o planean venir a Buenos Aires en los próximos meses, para tener más herramientas cuando se acerquen a ver esta instalación. Déjenme, por favor, les tengo que confesar que este es uno de mis artistas preferidos. Me gusta mucho la obra de Francis Alice. Déjenme chapear de mi foto con él. Yo soy muy alta, así que él debe andar por el 1,90 m para pasarme tanto en esta foto. Esta fue en otra ocasión. En esta ocasión él no visitó la ciudad. Se encargó el curador de montar la exposición, que es Cuauhtémoc Medina, que es como su gran coequiper. Hace muchísimo tiempo que trabajan juntos y él fue el que estuvo acá a cargo de la exposición, pero bueno, él hizo otras muestras ya previamente en Argentina, así que ya estuvo visitando la ciudad. Francis Alice es un artista multidisciplinario. O sea, como todos los artistas contemporáneos, es muy difícil de encasillar en un estilo, en una temática, en una técnica. Él trabaja con muchísimas disciplinas diferentes en función del proyecto que esté desarrollando. Él es belga, nació en Amberes en el año 59, pero vive y trabaja, está instaladísimo en México desde el año 86, así que habla perfecto español. Él estudió arquitectura, es arquitecto de profesión y llega a México porque tenía que hacer el servicio militar, y como una forma de escaparle a eso era ir a México y participar en un proyecto del gobierno de Bélgica que tenía que ver con trabajo comunitario en función de un terremoto que había pasado recientemente en la ciudad. Y ahí le encantó la ciudad claramente, y se instaló en México de por vida. Y es conocido fundamentalmente por sus acciones, por sus performances, que nos llegan por los registros, ¿no?, que hace. Él empieza a desarrollar su carrera como artista estando en México. Previamente no había hecho ningún trabajo vinculado al mundo del arte, y una de sus primeras obras fue El Recolector, donde se paseaba por la ciudad con un carrito imantado. Lo llevaba como si fuera un perro con correa, pero era un carrito imantado que íbamos arrastrando todos los objetos metálicos que se encontraban en el camino. También hizo algo parecido con unos zapatos magnéticos que también iban atrayendo todo el metal que había en el camino. En San Pablo hizo una que recorría las calles con una lata agujereada que iba marcando el camino. Él iba caminando como si nada, haciéndose el disimulado, como si no se diera cuenta de que la lata que llevaba estaba agujereada, y iba dejando ahí como un reguero de pintura en el camino. Y bueno, también desplazó una duna unos metros, que es después lo que les voy a contar, que está vinculada a esta muestra en Proa. La base de las actividades de Francis Alice se inspira en sus paseos a través de la ciudad. Es un gran caminador, creo que por eso me gusta tanto la obra de Alice, porque me siento muy influenciada. También para mí las caminatas son ese momento como de creatividad, de ebullición, de conectar ideas.
y él es un gran caminador, un gran observador, y de esa observación atenta que hace en sus caminatas vienen después sus ideas artísticas. En general sus intervenciones tienen una escala muy modesta, muy mínima, como esta que le contaba de pasar con un carrito imantado, y tiene otra obra, por ejemplo, que es The Green Line, que hizo en Jerusalén, donde también gotea una línea de pintura verde. A lo largo de 2 días él hizo el camino a pie de la línea que marcaba el alto al fuego entre Israel y Jordania en el año 48. Recreó ese camino dejando esta hilera de pintura verde en su caso. Son todas acciones como muy mínimas, tan mínimas que tienen como una apariencia de inutilidad absoluta, y nos preguntamos por qué está haciendo esto este señor. El video con el que inicié tenía que ver con esto, empujando un hielo, pero también nos muestra el potencial creativo que tiene el fracaso, y también el fracaso visto en función de quién, ¿no? En base a qué ideología y qué pensamiento. Revela cómo el absurdo puede convertirse en un acto poético absoluto. Él tiene obras en muchos territorios porque viaja mucho. Realmente es como tiene una obra en cada país distinto. Viajó muchísimo, entonces es también como una especie de etnología la que hace a través de sus piezas, porque nos permite conocer un montón de situaciones y realidades políticas y sociales que nos son absolutamente ajenas en muchos de estos casos. A veces hace obras solo, o pintando, porque él también pinta, o con asistencia de un camarógrafo o gente que haga registro, y en otras ocasiones sus piezas son absolutamente como desbordadas de gente, como convoca la participación comunitaria a gran escala, donde hay muchísimas personas y alcanzan proporciones míticas a veces, ¿no? Y es muy interesante que en general en sus exposiciones no solamente está la obra terminada, que puede ser pinturas, pueden ser instalaciones, pueden ser videos, sino que también en general forman parte los bocetos, toda la logística previa, todo el trabajo que le llegó en la historia previa de esta obra. Bueno, este es el videito con el que inicié este vivo. Este es un pequeño still, es una de sus obras más conocidas, que se llama A veces hacer algo no conduce a nada. ¿Y qué es lo que hace? Esa la hizo en el año 97 en México, en la Ciudad de México. Va empujando esta barra de hielo, que ya acá está un poquito disminuida en su tamaño original. La va empujando por las calles, así encorvado como lo ven, altísimo como es. Creo que llevó alrededor de 8 horas arrastrar esta barra de hielo hasta que se derrite por completo. Va dejando mientras tanto una huella de agua en ese camino que es absolutamente efímera, ¿no? Es muchísimo más efímera que la de la pintura que les comentaba recién. Inmediatamente desaparece. Después cuando se termina convirtiendo en un hielito chiquitito, termina pateándolo. En las últimas horas termina pateándolo. Al día siguiente debe estar con un dolor pobre. Y bueno, él apunta acá y se burla de la experiencia cotidiana de no lograr nada, ¿no? Es como esto de hacer algo con muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo implicado que no lleva a nada, que parece como totalmente absurdo el resultado final. Resume otra de las características y temas que trata él en sus obras, ¿no? Que muchos trabajos podemos ver, intuir que esta acción está llevando mucho esfuerzo y se acaban consiguiendo muy poquitos resultados. Es ir totalmente en contra del productivismo y la eficiencia, que es los paradigmas del capitalismo actual. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. Ine, Paula, Carmen.
Cuéntenme si conocían a este artista, si alguna vez pudieron ver alguna de sus obras en vivo o si bueno, les llamó la atención los poquitos que les conté previamente sobre Francis Alice. Les voy a mostrar una obra que es muy encantadora, que tiene que ver con las cámaras de seguridad de un museo. Se llama Mr. Fox en la National Portrait Gallery. Soltó un zorrito en este museo de Londres, recontra famoso, enorme, laberíntico, lleno de salas donde una conduce a otra, y ahí indefinidamente, a ver cómo reaccionaba este animal ante todos estos retratos, porque es lo único que se exhibe en este museo, retratos de cientos de personas a lo largo de la historia británica. Y se lo ve a él como escapándose. Yo creo que no le cayó muy bien esa gente retratada, debían tener cara de cazadores seriales, porque si bien se detiene, es un video largo, se detiene un poquito a ver algunos, no les prestan mucha atención, más bien huye, hasta que en un momento ya se agota de recorrer todos estos pasillos infinitos y se salta sobre una mesita y se queda ahí enroscadito, durmiendo. No, bueno, está disponible en su canal de YouTube, así que lo pueden buscar si lo quieren ver entero. Acá, como les contaba, hizo 3 muestras, 2 en el Malva, 2 fueron en el Malva y la actual que está hoy en día en proa. La última del Malva fue muy grande, incluía mucha cantidad de obras, pero el proyecto más importante era este, que se llamaba No cruzarás el río antes de llegar al puente. Es una obra que le llevó 2 años aproximadamente. En general, él, dentro del título de la obra, consigna las fechas porque son procesos muy largos para poder elaborarlo, sobre todo en este caso donde hay tanta gente involucrada. Hay solamente, me enteré gracias a él, hay solamente 14 kilómetros que separan Europa y África, en la extensión más próxima del estrecho de Gibraltar. Es una distancia diminuta. Entonces crea esta obra como para evidenciar un poco la ironía del crecimiento desmedido de la economía global que se da en simultáneo con todo este flujo migratorio ilegal, ¿no? Justamente este es el recorrido que aparece permanentemente en las noticias de que llegaron botes, llegaron lanchas, gente que se ahoga, gente que se muere en este tramo tan corto. Y acá lo que hizo Ali fue pedirle a niños marroquíes por un lado y españoles por otro lado que crearan cada uno desde su costa un puente simbólico entre estos países. Y armaron estos veleros que ven que tienen los niñitos en la mano, que están hechos con hojotas, sandalias, distintos tipos de calzados económicos y que además pueden flotar, ¿no? Como las hojotas, que son como una especie de goma eva más densa y que pueden flotar en el agua. Y la obra consistía en una gran videoinstalación de 2 pantallas donde estaba una al lado de la otra y veíamos a las personas mirando hacia la orilla opuesta, ¿no? Desde España mirando hacia Marruecos, de Marruecos mirando hacia España. Y también se exhibió con algunas pinturas que, para el artista, las pinturas de él en general son muy diminutas. Es raro que pasen los 20 centímetros. Y había toda una serie de pinturas que formaban parte de este proyecto también y que funcionaban como unos bocetos y como un registro del desarrollo, ¿no? Que tenía que ver también con recuperar noticias sobre personas que intentaban cruzar en lanchas inflables, sobre náufragos. Va componiendo toda una reflexión sobre esta crisis de la inmigración ilegal en todo el mundo y específicamente como en esta frontera África-Europa, que es una de las más comunes, ¿no? Llegando como a la idea del absurdo y
y acá cuál es el origen y cuál es el destino. Creo que tenía, bueno, este es el puente que van construyendo los niños hasta donde pueden entrar con su cuerpo, ¿no? Hasta que se empieza a poner ya mucho más profundo el mar. Y Alice también hizo una obra acá, que fue en el 2004. Es esta. Fue la primera obra que comisiona el Malva al poco tiempo de haber abierto al público. Ellos financian este proyecto. Y bueno, lo invitan. Él viene a Buenos Aires, viene a Argentina, porque no solamente se queda en Buenos Aires, a pensar, ¿no? A ver qué proyecto no conocía el país, a ver qué proyecto puede desarrollar acá con esta invitación. Y ahí va a llegar después a cabo la muestra y un libro, que lo pueden conseguir. Este es como el resultado final de todo este proyecto. 2003, Patagonia. 2003-2006, como decía, siempre consigna las fechas en los títulos. La historia de una decepción, o bueno, la historia de un desengaño se tradujo, más bien. Se trata de la filmación de un espejismo de una ruta patagónica, que sería como una especie de metáfora de lo inalcanzable, de algo que se va desvaneciendo, que parece que lo llegamos a atrapar y no, se nos desmantela ante la vista. Y la obra surgió de una historia que le contó un guía que lo acompañó a recorrer el sur, que a él le llamó muchísimo la atención, haciendo una investigación de la geografía de la Patagonia, que le cuentan que los indios tehuelches tenían una técnica muy particular para cazar a los ñandúes, que era perseguirlos a pie durante horas. Todas las horas que hicieran falta los perseguían hasta que el animal ya caía rendido, agotado, y ahí lo atrapaban. Y eso les llamó mucho la atención porque, como les contaba, muchas de las obras de Alice se centran en el acto de caminar, ¿no? Y realizar mientras tanto alguna acción mientras están caminando. Y bueno, eso en realidad es una técnica bastante frecuente en el arte contemporáneo, el acto de caminar como una declaración política también. Es un medio muy accesible y muy económico para intervenir en el contexto y para provocar algún tipo de cambio, ¿no? Y convierte el caminar en el modo de narrar. Y bueno, su ñandú, un dibujito muy tierno del ñandú, si lo ven, un ñandú. Su ñandú va a ser este espejismo que encuentra en las rutas, ¿no? Este espejismo que aparece en los desiertos, en el mar, en los glaciares, en lugares donde hay dos superficies con una diferencia muy amplia de temperatura. Entonces genera como una especie de turbulencia que desvía las radiaciones solares y a veces es tan intensa que refracta a todos los objetos circundantes y nos hace ver como que están invertidos, ¿no? Es un efecto óptico que se llama espejismo inferior. Y él lo fue registrando. Miren esta foto cómo estaba sobre el auto, su técnica para filmar mientras el auto, qué miedo, mientras el auto iba avanzando. Espero que esté, acá no se ve que esté atado, yo quiero creer que estaba atado al auto en movimiento mientras esto sucedía. Y bueno, el libro también está lleno de bocetos, de cronogramas, de croquis y demás, porque él siempre considera que también es una parte relevante de su obra, todo este proceso. Y bueno, les voy a mostrar un poquito sobre la muestra que acaba de inaugurar esta semana. No sé cuánto tiempo va a durar, pero bueno, en general duran mínimo 2 meses en el espacio de Proa 21, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Esta es una pintura que acompaña el proyecto, que me decía, una pintura muy mínima, acerca de cómo se imagina esto. Este proyecto se llama Cuando la fe mueve montañas. No lo había mencionado, lo mencioné al principio, creo.
Y fue una obra que llevó a cabo en el 2002. Se hizo en Lima y cientos de personas colaboraron para poder llevar a cabo esta acción absolutamente monumental, que era heroica y absurda a la vez, que tenía que ver con correr una duna de su ubicación original, ¿no? Estaba como vinculada a esta necesidad de la acción colectiva para hacer posible el cambio. Esta obra la concibe cuando estaba todavía terminando la dictadura de Fujimori y estaba por comenzar un periodo de democracia en el Perú. En relación a esto, el curador, que es como decía Cuauhtémoc Medina, dice: un gesto que quería desafiar el pesimismo y la desesperación con un gesto sorprendente, el milagro profano. Sabemos que este es un refrán bíblico, el que usa para ponerle nombre, que una parte de la Biblia, creo que es el libro de Mateo, que dice que ustedes no tienen fe. Si tuvieran fe por lo menos del tamaño de un gramo de mostaza, podrían mover las montañas. ¿No? Es como una frase que ya forma parte del refranero popular, ¿no? Es más allá del catolicismo o no. Bueno, este evento formaba parte de la Bienal de Lima, que se iba a llevar a cabo ese año. Él lo habían invitado 2 años antes, cuando se seleccionan los artistas y se hace todo un evento público para anunciar a los que van a formar parte de la muestra siguiente. Y en el mismo momento en que se estaba dando el anuncio de su participación en la siguiente Bienal, había una gran manifestación inmensa en la ciudad, donde la policía reprimió y tiró gases lacrimógenos contra estudiantes y trabajadores. Entonces, él le escribe al curador. Todo esto forma parte de la muestra. Esto que le estoy contando son como anécdotas que están muy, muy por detrás, que yo desconocía, pero es información que está en los cuadernos y en las notas que están presentes en las muestras. Y después de esa situación le escribe a su amigo Cuauhtémoc, el curador, y le dice: una situación desesperada requiere de una respuesta absurda. Me encantó esa frase. Entonces, bueno, lo que él quería era generar una voluntad de lucha también, ¿no? Él dice: lo que pretendo es que la gente sienta la posibilidad, aunque sea por unos minutos, de que es posible un cambio. Y en relación a esta obra, él dice que fue un 95% de proceso y solamente un 5% de la obra en sí, porque llevar a cabo la acción no le llegó más que un día, pero estuvo meses para armar la logística, convencer a la gente, conseguir todos los participantes. Había palas, conseguir helicópteros, conseguir transportes hacia el lugar donde se iba a hacer. Toda la logística fue impresionante para esta obra. La acción se hizo en un distrito que se llama Ventanilla, que es un lugar de la periferia donde había muchos asentamientos de inmigrantes o de migración interna del mismo Perú. Y el eslogan del evento por el cual se convoca a los voluntarios y se anuncia era como totalmente contrapuesto a los dogmas de la racionalidad económica y capitalista, que era el que aparecía antes: máximo esfuerzo, mínimo resultado. Hicieron una convocatoria entre estudiantes de universidades. Por eso estos flyers, estos folletos que repartían en la universidad, donde iban a dar una charla explicativa del proyecto, a ver quiénes se querían copar, principalmente fueron de estudiantes de ingeniería, pero de la universidad en general. Y fue un día entero de trabajo agotador, porque se les llenaba, había mucho viento, se les llenaba la cara, los ojos de arena, y fue como bastante hostil, pero consiguieron lo que se proponían increíblemente. Les voy a mostrar un video. 2, 3, 4, 5, 6, viva el Perú y viva México. Acción.
en la época sin drones todavía, así que en un momento se ve cómo se levanta un helicóptero que va a tomar estas tomas aéreas, va a registrar estas tomas aéreas de la cantidad impresionante de gente que se sumó a colaborar en el proyecto. Eso también es un temita, alquilar un helicóptero es bastante caro, es el medio de transporte más caros, así que bueno, todo esto es la documentación y los videos que forman parte de la muestra de esta acción increíble que, bueno, en alguno de los textos curatoriales Medina se preguntaba, o sea, ¿por qué retomar esta obra, este proyecto 20 años después? Y porque considera que el voluntarismo y esta asociación con otras personas para generar un cambio es muy importante en este momento crítico de la historia que estamos viviendo. Y bueno, me gustó uno que decía, uno de los textitos que acompañaba a los registros, que decía: ¿cuánto se movió la duna? No es importante. Eso yo he encontrado cosas diferentes, 10 centímetros, 30 centímetros. He encontrado distintas referencias en relación a eso. Ahí la imagen se veía bien como era, él se lo imaginaba primero antes de que suceda, como este peine, ¿no? Como un peine, la gente eran los dientes que iban como avanzando sobre la duna. Y bueno, acá el curador dice: ¿cuánto se movió la duna? No es importante. Digamos, para concluir una discusión, que la montaña se movió lo necesario. Me pareció muy interesante esa reflexión. La gente que ha participado está muy comprometida con el hecho. Y el hecho de que haya sido de una dimensión tan grande va a hacer que esto salga de una anécdota en otra y que sea como una tradición de cuentos de que se le van a contar unos a otros. Y los que están ahora en la universidad se lo contarán a los que recién van a ingresar. Y así se va a crear la memoria, en realidad, de un evento que duró un día y que perdurará, pues, quién sabe cuánto tiempo. Esas son las palabras de el artista junto con su curador estrella, que son como muy coequippers y trabajan juntos desde hace muchísimos años. Y les voy a comentar un último proyecto, también bastante reciente, aunque lleva muchos años de proceso, que fue su participación en la última Bienal de Venecia del año 2022. Ya hablamos en una de las primeras clases sobre la Bienal, cómo se estructura la Bienal de Venecia, que cada país tiene su edificio, su construcción, y eligen a un artista representativo en cada edición. En el año 2002, el enviado de Bélgica fue Francis Alice, que ya había formado parte de otras bienales previamente, y él acaba de mostrar un proyecto que viene desarrollando desde el 99, que tiene que ver con colecciones de escenas de niños jugando en todo el mundo. Fueron filmados en todos los países por los que él pasó en los últimos años, digo algunos: República Democrática del Congo, Bélgica, Canadá, Irak y Hong Kong. Él filma sin intervenir en los juegos, sin hablar, nada. Él se aproxima con su cámara, imagino que primero les cuenta lo que van a hacer, y ahí termina la situación. No había leído la pregunta de Rocío. ¿No tuve ningún inconveniente con los proteccionistas de animales? No, para nada. No, ahora últimamente está un poco más denso, pero además no le hicieron nada. El animalito estaba correteando ahí libremente por el museo. Bueno, acá está exhibido en distintas pantallas, y también registra de manera, podemos decir, un poco etnográfica, el poder de la tradición cultural, ¿no? De cada país, de cada ciudad, y cómo estas actitudes libres y lúdicas están presentes en los chicos
por más terribles y conflictivas que sean las situaciones que lo rodea. Él atraviesa zonas de guerra, zonas de destrucción, ruina absoluta, y aún así se encuentra a estos chicos con lo poco que tienen, con las herramientas que tienen a la mano, ingeniándoselas para inventar algún tipo de juego, ¿no? Que a veces están relacionados con alguna tradición geográfica o cultural específica, pero algo que, a mí me llama muchísimo la atención es que la mayoría de estos se juegan en todo el mundo. Son juegos que vemos y reconocemos. El juego de la silla, correr a la silla, sacar una y bueno, tratar de sentarse. Las canicas, ¿no? Las canicas, todo este tipo de juegos que resulta que son universales. Algunos eran solo de nenas, otros solo de nenes, otros no. Este me da mucha impresión. El chico que se mete dentro de la rueda y se tira así sobre... ¡Ay! Miedo, o sea, ganas de vomitar todo, no sé cómo aguantaba, pero bueno, ese era el juego de esa región. Se metían dentro de las ruedas y ahí iban. Y es algo totalmente instintivo, ¿no? Se nota que es algo como muy, muy, muy propio de los seres humanos, una necesidad creativa con el mundo. También algo interesante es como el periodo en el que lo decide exhibir este proyecto, que ya tenía, como les contaba, distintas instancias, ya lo venía llevando a cabo, pero decide mostrarlo en un momento muy próximo a la pandemia. Que él tenía como cierto temor de que esta espontaneidad de estos juegos vayan desapareciendo, porque la interacción social en esos últimos 2 años había sido muy reducida. Los chicos dejaron de ir al colegio, dejaron de interactuar, muchos fueron ya criados con ese temor a la proximidad con el otro, y esta distancia que se puso como consecuencia de la pandemia podía generar, y no sé, probablemente yo no estoy vinculada con el mundo educativo infantil, pero probablemente haya traído alguna consecuencia en esos primeros años, ¿no? De tanto distanciamiento y cambiar la forma de relacionarse con el otro. Y para terminar, queríamos mostrarles, un antecedente de este proyecto de los juegos, que se llama La naturaleza del juego. Fue una película que él hizo en Afganistán, que se llama Real Unreal. La hizo en el año 2011 y también registra una serie de chicos que juegan con esta idea típica de con un palito empujar una rueda y seguirla y perseguirla. La particularidad es que en este caso no se trataba de una rueda, se trataba de rollos fílmicos de la Cinemateca de Afganistán, que había sido completamente destruida en la guerra. Y bueno, esas piezas habían quedado ahí como desperdigadas entre medio de las ruinas de la ciudad. Estos chicos las encontraron. Él justo había viajado a Afganistán en una unidad inglesa de combate. Alguien no le tiene miedo a nada, se mete en los lugares más turbios, y pidió viajar como corresponsal artístico de guerra. Yo no sabía que todavía eso seguía existiendo hasta el día de hoy. Sí, específicamente sí en el campo de la fotografía periodística, ¿no? Pero bueno, él en tanto artista visual pidió autorización para viajar y se encuentra con esta situación de que habían bombardeado la Cinemateca y todo el material estaba disperso, y los niños encontraron ahí un nuevo elemento para jugar, y ahí estaba el chiste, cómo hacerlo rodar, y va quedando todo el material, la hilera de material fílmico en las calles, ¿no? Una tristeza total ese proyecto. Pero bueno, los niños se encuentran cómo revertir estas situaciones tan trágicas, ¿no? Es muy curioso que él siempre me opone, como les contaba antes, con el tema de los
del cruce entre Marruecos hacia España, él siempre incluye elementos que tienen que ver con la realidad social, política, pero lo hace a través de la pintura. No lo hace a través de fotografía o video, estos medios más realistas. Lo hace a través de la pintura, por ejemplo, de Afganistán con un coche prendido fuego y la gente escapando alrededor. Bueno, hasta acá vamos a hablar de Francis Alice. Ahí se está sumando más gente. Hasta acá nuestra charla de hoy de Francis Alice. ¿Les gustó? ¿Les conmovió? ¿Qué les generó? Cuéntenme qué les parecieron estas obras, estos esfuerzos desmesurados, esta poética tan importante que él desarrolla de decir, bueno, aunque el esfuerzo sea gigante y el resultado sea mínimo, igual vale la pena el intento. Adri dice, quiere buscar ahora videos en YouTube. Sí, hay un montón, su canal es bastante completo y bueno, pueden encontrarla. También hay varios libros editados sobre su trabajo, que es uno de los artistas más reconocidos hoy en día a nivel internacional. Y por suerte tuvimos la oportunidad de, en algunas ocasiones, tener acá obra suya en Argentina. Bueno, muchas gracias por acompañarme, estar presentes este martes por la noche. Ya, me despido. Adiós. Nos encontramos la semana que viene, es así. Que pronto voy a tener grandes novedades para contarles. Así que estén atentos. Gracias a vos, Adri.